Hola y bendiciones en el nombre de Yeshua el Mesías. Quiero hacer este video explicando acerca del nacimiento de Jesús o la Navidad. Muchos celebran el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre, pero es bueno saber que el 25 de diciembre es una fiesta pagana, es decir, ese día se celebraba en la antigua Roma una fiesta pagana. Debemos de recordar que después del año 300 la iglesia pasó de ser una iglesia perseguida a una iglesia estatal. El emperador Constantino supuestamente se convierte a la iglesia y establece el cristianismo como una iglesia legal, una iglesia permitida y una iglesia estatal. Entonces, el 25 de diciembre, antiguamente en Roma, se celebraba la fiesta del Día del Sol, el Sol Invictus. Y la iglesia cristiana legal, permitida, una iglesia en crecimiento, debía de someterse a celebrar esa fiesta o cristianizar la fiesta del Sol Invictus, y entonces debían de celebrar esa fiesta, pero teniendo como sentido o como idea el nacimiento de Jesús. Es decir, se les ocurre a ellos, para no tener que celebrar una fiesta al sol, que era una fiesta eminentemente pagana, se les ocurre entonces poner el mismo día que los paganos adoraban el sol, poner el nacimiento de Jesús. Y entonces este estudio, a través de este estudio, veremos cómo la iglesia de los años 100, 200, antes de Constantino, la iglesia, los primeros 300 años no tenían esa fiesta del 25 de diciembre. Es decir, la iglesia cristiana original, la iglesia primitiva, no celebró nunca un 25 de diciembre el nacimiento de Jesús. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Jesús no mandó a celebrar su nacimiento. Jesús mandó a celebrar su muerte. Eso es lo primero. Vamos a partir desde ahí. No creo que celebrar el nacimiento del Mesías sea malo. Él no lo mandó a hacer, pero no creo que sea malo, porque bueno, siempre se celebra el nacimiento de las personas y sobre todo de las personas eminentes. Ahora, algunos materiales consultados, algunos materiales que consulté, demuestran que no había en la iglesia primitiva un día, es decir, el 25 de diciembre no era el día del nacimiento. Esto aparece después del año 300. Es que la iglesia, ya expliqué, después de la era de Constantino, necesitan sincretizar el cristianismo. No podía la iglesia cristiana estar en contra de los ideales de Roma. No le convenía a la iglesia cristiana estar en contra de las fiestas de Roma, y entonces se sincretiza, se espiritualiza la fiesta pagana. La fiesta del 25 de diciembre se espiritualiza y se transforma en el mundo cristiano en una fiesta cristiana el día del nacimiento de Jesús. Todo esto fue una estrategia de Constantino, una estrategia de los primeros cristianos para no tener problemas con el imperio. Ahora, el diccionario de la historia de la iglesia, Wilson Nelson, dice lo siguiente: dice que no hay evidencias de una fiesta de la natividad anterior al siglo IV. La más temprana mención del 25 de diciembre se halla en el calendario de la filosofía compilado en el 354. Por el año 380 era observada en Constantinopla y por el año 430 en Alejandría. Dice aquí este diccionario muy importante que la fiesta del nacimiento de Jesús la celebraban los armenios el 6 de enero. El 25 de diciembre era la fiesta de un festival pagano de los romanos, fiesta del Sol Invicto. Es decir, los cristianos armenios celebraban el nacimiento de Jesús el 6 de enero. Es decir,
una fecha totalmente diferente. Muchos días después del 25 de diciembre se celebraba el nacimiento de Jesús. Ahora, el diccionario Holman Conciso, diccionario Holman, un diccionario muy famoso, dice que antes del 300 las iglesias en Egipto, Asia Menor y Antioquía observaban la manifestación de Dios al mundo, celebrando el bautismo de Cristo, su nacimiento y la visita de los magos. Poco después del año 300, los cristianos en Roma comenzaron a celebrar el nacimiento de Cristo, y para el 400 después de Cristo la mayoría del mundo cristiano observaba esta nueva fiesta. No existe evidencia sobre la fecha exacta del nacimiento de Cristo. La fecha del 25 de diciembre se eligió tanto por razones prácticas como teológicas. El Holman Conciso. No existe evidencia sobre la fecha exacta. Antes, dice al comienzo, dice, antes del 300 las iglesias en Egipto y Asia Menor y Antioquía observaban la manifestación de Dios al mundo, celebrando el bautismo de Cristo, su nacimiento y la visita de los magos. Es decir, celebraban todo eso junto, pero no hay evidencia de que antes del año 300 se celebrara el 25 de diciembre. No hay evidencia de eso. Ahora, es muy interesante leer, y yo traigo aquí esta Biblia Straubinger. Miren el tamaño de este libro. Es interesante leer. Al final de esta Biblia hay un diccionario que se llama Diccionario Católico. Yo les voy a enseñar. Aquí lo dice. Es una Biblia bien grande, bien voluminosa. Miren, alcancen a ver, ahí dice Diccionario Católico. Bueno, el Diccionario Católico de esta Biblia, les voy a leer lo que dice sobre la Navidad. Diccionario Católico de la Biblia de Straubinger. Dice así: Navidad, fiesta que conmemora el nacimiento de Cristo. La fecha de la Navidad, que ahora es el 25 de diciembre, varió hasta el siglo IV en la Iglesia Occidental y hasta el siglo V en la Iglesia Oriental. Varió. En Egipto y en Grecia se celebraba anteriormente la Navidad el 6 de enero. Ya esa fecha la habíamos mencionado. El 6 de enero. Y en otros países se celebraba el 20 de abril. El 25 de diciembre se ha observado en Occidente desde el siglo IV como la fecha del nacimiento de Cristo. Cada sacerdote tiene el privilegio de decir 3 misas el día de Navidad y en el misal... Bueno, ya, eso no interesa. Lo interesante es lo que dice al comienzo. Que el 25 de diciembre, dice, la fecha de Navidad, que hoy es el 25 de diciembre, varió. Hoy es el 25, lo dice un diccionario católico. Quiero que presten atención, usted que está viendo este video. Es un diccionario católico. Hoy es el 25 de diciembre, dice, pero esa fecha varió, dice, hasta el siglo IV en la Iglesia Occidental y hasta el siglo V en la Iglesia Oriental. En Egipto y en Grecia se celebraba anteriormente la Navidad del 6 de enero. En Egipto y en Grecia, anteriormente al siglo IV, era el 6 de enero la Navidad. Ese día nació Cristo, por una tradición oral que se transmitió, usted conoce. Y en otros países era el 20 de abril. Ahora yo me pregunto a los hermanos cristianos evangélicos que supuestamente después del 1517 rompieron con la Iglesia Católica, la Reforma, la Iglesia Protestante, la Iglesia Evangélica, rompe con la tradición católica porque es una tradición pagana. Yo me pregunto, si usted es cristiano, si usted es evangélico, si usted es metodista, bautista, no sé, de cualquier confesión evangélica cristiana, ¿por qué razón usted sigue celebrando el 25 de diciembre una fiesta que no tiene sentido? Que históricamente no nació Jesús ese día. Es una fiesta que tiene un origen de adoración al sol. ¿Por qué razón usted no escoge o el 6 de enero o el 20 de abril, que era la fecha anterior al siglo IV, anterior a Constantino? ¿Por qué razón queremos seguir
celebrando una fiesta eminentemente constantina. Una fiesta de adoración al sol, si tenemos la evidencia histórica. Ya les enseñé el diccionario católico. Mire, diccionario católico. Diccionario católico, Biblia Straubinger. Mire la Biblia aquí. Mírenla ahí. Mírenla aquí. Dice que la fiesta era el 6 de enero o el 20 de abril. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Tenemos que tener en cuenta que podemos celebrar el nacimiento de Jesús. Ya dije, Jesús no mandó a celebrar su nacimiento, pero podemos hacerlo. Vamos a celebrarlo el 6 de enero, como hacía la iglesia antes de Constantino. Ahora, el auxiliar bíblico. Este libro es un libro muy famoso, un libro que le gusta mucho a los evangélicos. Dice lo siguiente, y es que muchos han llegado a la conclusión de que el nacimiento del Mesías no pudo acontecer en diciembre, en razón del tiempo de frío. Es decir, en diciembre había mucho frío en Palestina o en Israel, en Belén, y los pastores no estaban fuera pastoreando. Ahora surge una complicación, pues bueno, que quizás en enero, que se dice que nació el 6 de enero, también hubiera frío. Pero bueno, dice que había mucho frío. El comentario bautista, este comentario bautista muy querido por los evangélicos, lo siguiente: los rebaños se tenían afuera en el campo por las noches, desde abril hasta noviembre. No hay, sin embargo, evidencia de que Jesús haya nacido en diciembre. Fíjese, le estoy citando comentarios, manuales evangélicos, que tiene que ver con la ideología cristiana evangélica. Entonces, si los manuales evangélicos afirman que no hay evidencia que Cristo nació en diciembre, ¿por qué la iglesia celebra la fiesta en diciembre? Es la pregunta que yo me hago como estudioso de la Biblia, como estudioso de la historia de la iglesia, como estudioso de la teología. Hay un librito pequeño que lo estaba buscando para enseñárselos, no lo encontré. El autor es Nathaniel Micklen, que escribió un librito llamado La Religión. Después lo voy a buscar y se los voy a enseñar. En ese librito leemos en la página 193 lo siguiente: de igual manera que los cristianos, los mitraístas tenían sus viudas y sus continentes, dedicaban el día sagrado del sol, el domingo, a Mitra, y el 25 de diciembre, día invencible del sol, era particular, era un día de gran fiesta, y sus iniciaciones tenían lugar la mayor parte en la Pascua. Es decir, este autor llamado Nathaniel Micklen escribió que el 25 de diciembre es un día de la religión de los mitraístas, un origen totalmente pagano. Ahora, me gusta mucho lo que dice la enciclopedia UTEA. Déjenme enseñársela porque algunos no conocen. Esto es una enciclopedia hecha en México de 10 tomos. Bueno, la enciclopedia UTEA